Tema 4 de literatura. La literatura de la Ilustración. 4.1 Características generales de la Ilustración. 4.2 La Ilustración en España. 4.3 La literatura del siglo XVIII. 4.4 El ensayo ilustrado, que se divide en Benito Jerónimo Feijoo, Gaspar Melchor de Gobellano. Y ya está. 4.5 José Cadalso. 4.6 El teatro del siglo XVIII. 4.7 La poesía del siglo XVIII. Y 4.8 La novela del siglo XVIII. Empezamos. 4.1 Características generales de la Ilustración. La Ilustración se desarrolla en el siglo XVIII en Europa, con Francia como principal foco de irradiación. Los rasgos definitorios de este movimiento ideológico y cultural son la autonomía del ser humano, el espíritu crítico, el optimismo, el racionalismo y la confianza en el progreso o el valor de la educación. En la política inspira el despotismo ilustrado, sintetizado en la máxima: todo para el pueblo pero sin el pueblo. 4.2 La Ilustración en España. A finales del siglo XVI y principios del XVII surge en España un grupo de científicos e intelectuales conocidos como novatores, que con su defensa de la autonomía de la razón y la ciencia proporcionan el desarrollo del movimiento ilustrado. Las instituciones ilustradas, las sociedades económicas de amigos del país, fundadas con el fin de difundir los avances científicos y técnicos. Las academias e instituciones como el Real Jardín Botánico de Madrid son reflejo del afán educativo. Con todo, los ilustrados constituyeron una minoría y debieron enfrentarse a una virulenta reacción anti-ilustrada que limitó su influencia. 4.3 La literatura del siglo XVIII. En general responde a los principios de racional y utilidad. Predominan el ensayo y la fábula frente a la lírica y se somete a los principios del neoclasicismo. Sin embargo, se observan otras actitudes estéticas como el rococó en la poesía anacreóntica de Meléndez Valdés, en la que se exalta la belleza, el placer y el vino en un entorno bucólico. Y el sentimentalismo o prerromanticismo, a veces en la obra de un mismo autor. 4.4 El ensayo ilustrado. El ensayo fue uno de los géneros preferidos por los ilustrados, tanto franceses como españoles. Entre estos últimos destacan Feijoo, Jovellanos y Cadalso. Benito Jerónimo Feijoo. Sus principales ensayos se recogen en los 8 tomos del Teatro Crítico Universal y los 5 de las cartas eruditas y curiosas. Su objetivo es combatir supersticiones y prejuicios con las armas del pensamiento racional. Su producción literaria se caracteriza por la naturalidad en la expresión, la variedad temática y su afán divulgador que comparte con los enciclopedistas franceses. En general, basa sus argumentaciones en su propia experiencia y en la observación directa de la realidad, lo que dota al texto de la subjetividad característica del ensayo. Gaspar Melchor de Gobellano. Sus ansias reformistas se reflejan en informes sobre la ley agraria y memoria para el arreglo de la política de los espectáculos, en los que critica los privilegios de la nobleza y defiende la educación como motor de desarrollo social. Cultiva también el teatro y la lírica. José Cadalso. José Cadalso es un autor de poemas, de una tragedia neoclásica y de la sátira Los eruditos, a la Violeta. Pero su trascendencia literaria se debe a sus dos obras, Cartas Marruecas y Noches lúgubres. El teatro del siglo XVIII. El espectáculo teatral deja de considerarse diversión para ser un instrumento de transformación social. Aparece así una nueva forma teatral, la comedia neoclásica, basada en el respeto a las normas clásicas. Dios mío, Raúl, qué mosquito me iba a picar, chaval. Basada en el respeto a las normas clásicas.
respeto a las 3 unidades en prosa y que tiene como tema principal la crítica de costumbres. Este subgénero convive con otros, como la tragedia, la cruz comedia lacrimosa o el sainete, cuyo autor principal es Ramón de la Cruz. El principal dramaturgo de la época es Leandro Fernández de Moratín, autor de obras como La Comedia Nueva o El Café, y El Cid de las niñas. En esta última critica la mala educación de las jóvenes basada en el disimulo y la hipocresía y defiende el derecho de la mujer a elegir marido. 4.7 La poesía del siglo XVII. La tendencia predominante hasta mediados del siglo es barroquizante, pero a partir de la poética de Ignacio de Luzán surge una poesía en la que se reconocen dos estilos: la poesía rococó, cuyos temas preferidos son el amor y la belleza, casi siempre en un entorno bucólico, y la poesía social o filosófica, que incorpora asuntos cívicos con mayor hondura ideológica y de intención crítica o didáctico-moral. El principal poeta es Juan Meléndez Valdés. Y la novela del siglo XVII. Es llamativa la escasez de títulos, que quizá se explica por el afán didáctico de la literatura ilustrada y por la ausencia de una burguesía fuerte, principal destinataria del género. 2 títulos merecen, sin embargo, mención: Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventura del doctor Don Diego de Torres Villarroel. Una narración autobiográfica con elementos picarescos escrita por Diego de Tormes Villarroel. Y la historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, del padre José Francisco de la Isla. Novela satírica que relata la historia de un muchacho ignorante empeñado en ser predicador.